Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos y así como están sentados, hermanos, voy a leerles del versículo número 1 al versículo número 2, nada más. Del 1 al 2 les voy a leer nada más y estaremos orando. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más le agradecemos por permitirnos estar aquí en la iglesia. Ayúdenos a reconocer esta enorme bendición y dicha. Ahorita, mientras que nosotros estamos reunidos, hay personas que un día estuvieron en nuestra iglesia, que ahorita están en la penal. Dejaron de estar aquí. Hay personas que ahorita están en el hospital entre la vida y la muerte, que un día también estuvieron aquí. Hay personas que han fallecido a una edad temprana, que un día estuvieron aquí. Ayúdenos a nosotros, que estamos todavía en la iglesia, a ser fieles hasta nuestra muerte. Use a los maestros y maestras a enseñar la Biblia, que amen a los niños sinceramente, que tengan a sus niños todos los días de la semana en su mente para mejorar su vida, que oren, que estudien, que preparen mensajes, enseñanzas, con un sueño y una visión de que se levante una generación de jóvenes, de hombres y mujeres mejores que nosotros. Ahora le pido a mí que me ayude, Señor, a predicar este mensaje. Usted sabe que todos los días he estado orando. Todos los días he estado estudiando su palabra y meditando en ella y en la iglesia. Ayúdeme a hacer una bendición. Espíritu Santo, solamente usted puede hacer la obra en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Algo que el ser humano no puede hacer. Redarguir el corazón, cambiar las intenciones y los pensamientos de personas aquí. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Quiero predicarles en esta tarde algo que no es nuevo o diferente. La Biblia es la misma, seguirá siendo la misma. Pero quiero enfatizar en una sola cosa hoy, nada más. Una sola cosa. De antemano no vamos a citar ningún pasaje bíblico, más que uno solo, que les voy a volver a leer. Por tanto, dice la palabra de Dios, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiero hablarles exclusivamente en esta tarde de la palabra. Despojémonos de todo peso, pero lo que quiero hablar es de todo peso y del pecado que nos asedia. A pesar de que estamos en una iglesia, a pesar de que hemos aprendido de la Biblia
hemos sido enseñados y exhortados en esta congregación, en conferencias, campamentos, mensajes de otros pastores que han venido aquí o que usted ha escuchado por internet, por CDs, por memorias. A pesar de todos esos mensajes que se han vuelto hasta agradable a los oídos de muchos que amamos la predicación de la palabra de Dios, a pesar de todo eso, en esta reunión que tenemos nosotros hay un buen número de personas que están engañadas a sí mismas, aquí ahorita. Personas hipócritas, personas que fingen, personas que no son sinceras ni con ellos mismos. Hay demasiada deshonestidad y especialmente engañados a sí mismos. ¿En qué sentido digo esto? En que la mayoría de los que están aquí reunidos, la mayoría, si no es que posiblemente todos los que estamos aquí, sin excepción de nadie, hay un pecado que nos asedia. No estoy diciendo que no cometamos diferentes infracciones, diferentes tipos de pecado. Un mal pensamiento, una mentira, un enojo y ofender a alguien. No sé, pero hay diferentes pecados que tristemente cometemos, que no son quizás tan graves, que no son mortales, que quizás no nos hagan tanto daño, pero no dejan de ser pecados que nos van a llevar a más grandes pecados. Pero hay uno en especial. ¿Qué quiere decir la palabra el pecado que nos asedia? Es un pecado que nos tiene atrapados, pescados, agarrados. Ya entendiendo esto, voy a volver a lo mismo. Hay quienes no lo aceptan porque están engañados a sí mismos. Hay quienes no lo aceptan porque son hipócritas. Hay quienes no lo aceptan porque no son sinceros. Hay quienes no lo aceptan porque no son genuinos. Hay quienes no lo aceptan porque quieren pretender que todo está bien, mientras que esa no es la verdad. Hay un pecado, uno en especial, que ha atrapado a la mayoría de los que estamos aquí. Uno en especial. Puede ser un pecado en especial, no el mismo. Puede ser un pecado diferente, pero es uno. Y voy a mencionar los más comunes pecados que tienen atrapados a los cristianos en la iglesia. Los más comunes. ¿Y por qué menciono que son pecados que han atrapado al cristiano? Porque no han podido soltarse después de muchos años. ¿Qué está diciendo? Sí, lo que escuchó. Después de muchos años están atrapados en ese pecado. Uno de ellos, el triste orgullo del diablo. Hay un pecado en la vida de algunos o de muchos que están aquí que se llama el orgullo, y han pasado muchos años y sigue siendo el mismo
triste orgulloso. El mismo. Es más, tu pastor te conoce, no como Dios te conoce, pero te conozco y no has cambiado en ese aspecto. Eres el mismo triste orgulloso que yo te conocí hace muchos años. Te tiene atrapado el orgullo. Y por muchos años te has creído mejor que todos los demás. Has creído que eres la eminencia en esta iglesia. Es más, que hasta ni somos dignos de tu presencia con nosotros. Y tan engañado estás a ti mismo que ni siquiera lo has querido reconocer nunca. Y puedes decir: no soy borracho, no soy marihuano, no soy mentiroso, no soy ladrón, pero no reconoces que eres orgulloso, porque estás atrapado en las garras del orgullo. ¿Por qué cree que hay esposas que se rebelan a su esposo? Por el orgullo. ¿Por qué cree que hay hermanos ofendidos y sentidos? Ay, es que no me invitaron a una clase, no me invitaron a cantar, no me invitaron a predicar. ¿Por qué cree? ¿Por qué crees? Porque te crees lo máximo. La estrella de Sinaí. Y no has cambiado. Ese pecado tiene atrapado a cristianos en esta congregación. Una trampa que un día el diablo te extendió y caíste en la trampa, y hace años y sigues atrapado en esa trampa del orgullo. Pero hay otro pecado, hermanos, que tiene atrapado a otros: el pecado del egoísmo. Nada más yo y siempre yo. Hay gente que su prioridad no es su familia, no es Dios, no es el perdido, no son los hermanos, no son los pobres. En ese círculo nada más está él. ¿Por qué? Porque es egoísta. Es egoísta. Egoísta con sus padres, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la iglesia, con la gente. Por eso no ganas almas, por eso no sirves a Dios, por eso no das para la obra de Dios, porque eres egoísta. Y ese pecado te tiene atrapado desde hace muchos años. Muchos años. Mientras que el Señor Jesucristo sigue diciendo: más bienaventurado es dar que recibir. Yo vine a servir, no vine a ser servido. Oh, pero como eres egoísta, siempre has buscado que alguien haga algo por ti. Siempre has buscado que alguien te sirva. Siempre has buscado que alguien te siga. Has buscado el honor, el aplauso, la gloria, el reconocimiento. ¿Sabes por qué? Porque estás viviendo desde hace mucho tiempo en el pecado del egoísmo. Eres egoísta. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Otro pecado, hermanos: el materialismo. Hay hombres y mujeres y jóvenes en este camino que su afán son las cosas materiales. Sueñan con las cosas materiales. Tienen metas en las cosas materiales, y te disfrazas como un cristiano bondadoso y generoso, pero en el fondo de tu corazón estás atrapado con el pecado del materialismo. Muy fácil cambias la ganancia de almas
las rutas, la iglesia, tu clase, tu oración, tu estudio de la Biblia. Muy fácil lo cambias por una cosa material. Mire nada más. Hay dos hermanos materialistas que se aborrecen y no se hablan. Y hasta se tienen envidia. Pero resulta que de repente hay un negocio que los beneficia a los dos y casi se besan y se hacen socios. Lo que Dios no pudo hacer por la dureza de tu corazón, lo que el pastor no pudo hacer con toda su predicación, el maldito dinero que codicias te unió y hasta perdonaste y hasta te abrazaste y hasta ahora te quieres mucho porque hiciste el gran negocio de la vida con tu enemigo. Y los que eran grandes amigos, que comían juntos, que salían a pasear juntos, que servían juntos, de repente hubo un problema financiero y se separaron por el dinero. En vez de decir, te perdono, olvídalo, más vale mi amistad que esos 30 pesos. Pero repito una vez más, están engañados a sí mismos. Hay hipocresía, hay fingimiento, porque no se quiere reconocer. Estoy atrapado en el pecado del materialismo, es decir, más claro, en el pecado de la avaricia. Eres feliz cuando tienes, eres feliz cuando ganas, eres feliz cuando la cartera está llena, pero eres miserable cuando te va mal y hasta de mal humor andas, porque tu Dios no es el Dios de los cielos, tu Dios es el Dios del dinero. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado del orgullo, el pecado del egoísmo, el pecado del materialismo, los pecados sexuales. Hay quienes batallan todos los días, quizás batallan en todo el día, malos pensamientos, malos deseos, malas intenciones, malas miradas. Aquí en este grupo, hermano, si somos honestos, hay quienes están atrapados en los pecados sexuales. Y para ser más claro, hay quienes no han podido librarse de la pornografía. Y no lo sabe tu familia, no lo sabe tu esposa, no lo sabe tu esposo, no lo saben tus padres, no lo sabe nadie, pero Dios sí lo sabe. Atrapados por el pecado egoísmo, el orgullo, el materialismo, pecados sexuales, la avaricia. Hay quienes a través de los años no han podido, están atrapados con el pecado de la música mundana. Todavía fingen que están escuchando música cristiana con su celular y sus audífonos, y es pura basura del mundo. ¿Qué diremos, hermanos, del pecado de la pereza? El que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Pereza es no hacer lo que debemos de hacer, hermanos, y eso es pecado, dice la Biblia. He visto cambiar a personas alcohólicas, he visto cambiar a drogadictos, he visto cambiar prostitutas, he visto cambiar homosexuales, pero qué difícil es ver cambiar a un flojo. Eres flojo, quizás de nacimiento, desde que naciste estás atrapado.
Tenías 10 años y querías mamila en la boca todavía por tu pereza. Entiende, y estoy hablando al hermano flojo, al hermano perezoso, al holgazán, al que le tiene miedo a cumplir su deber y su trabajo. La madre de todos los vicios que destruyen una familia se llama la pereza. Y hoy en día, hermanos, son más los hombres perezosos que hace años atrás. Tanto que hasta se enojan si su esposa deja de trabajar. Ay, amor, ¿de qué vamos a vivir y qué vamos a comer? ¿Cómo que le preguntas a ella? Hoy en esta generación tenemos jóvenes ya siendo hasta adultos, todavía esperando que su papi le compre los tenis, que su papi le dé el domingo, que su papi le compre la bicicleta. ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡Qué vergüenza! Por eso tenemos una generación de jóvenes marihuanos, de jóvenes cocaínos, de jóvenes borrachos, de jóvenes vagos, de jóvenes en pandillas, de jóvenes que se alistan en grupos criminales porque son perezosos, no se quieren ganar el dinero con el sudor de su frente, quieren dinero fácil. Pecado de la pereza. Pero ¿qué hacer para vencer mi pecado de orgullo, mi pecado de egoísmo, mi pecado de materialismo, mi pecado sexual, mi pecado de avaricia, mi pecado de la música mundana, mi pecado de la pereza? Y usted sabe cuál es su pecado. ¿Qué debo hacer? Número 1, hermanos, es reconocer que estoy atrapado. Es lo primero. Reconocer que estoy atrapado. Un lobo lo atrapó en su pie trasero, una de esas trampas de acero. Pisó y se cerró. Y trató de salir y se movía de un lado a otro de tal manera que su pie comenzó a sangrar. Estaba ese lobo atrapado en una trampa, no podía salir, era imposible que saliera. Llegaron unas personas a tratar de ayudarlo. Y el lobo, en vez de permitir ser ayudado, se les iba encima con el hocico y se resistía. Hasta que estos hombres agarraron su cuello, le pusieron un bozal, amarraron sus manos y le quitaron la trampa. Y el lobo se fue. Cuando tú reconoces que estás atrapado, cuando reconoces que es imposible que te salgas de esa trampa, es cuando entonces Dios puede hacer algo por ti y liberarte. Pero si persistes en estar engañado a ti mismo, en fingir para engañar a los demás, una vida hipócrita, vas a seguir atrapado como lo has estado por muchos años, con ese pecado en tu vida. Número 2, debes detectar, y esto es bien importante para todos, hermanos. Debes detectar, debes darte cuenta que no has vivido bien desde que fuiste atrapado por ese pecado. No se puede vivir bien, hermanos. Te visita el temor, el desánimo, la acusación. No eres
eres feliz. Debes de abrir tus ojos y entender y aceptar que eres un miserable por tu orgullo, eres miserable por egoísta, materialista, por tus pecados sexuales, por tu avaricia, por tu música, por tu pereza. Eres infeliz, reconócelo. ¿Por qué lo digo? Porque es imposible vivir siendo hijo de Dios en un pecado y ser feliz. Entrevistaron a un hombre que en el año de 1960 fue uno de los artistas más reconocidos a nivel nacional y a nivel América. Y más allá de América, reconocido. Hoy tiene alrededor de unos 75 años de edad. Y él dijo esto: me di cuenta que mi vida de artista de fama y dinero era una vida de fantasía, de ficción. Y por estar tan metido en una vida de ficción falsa, estaba perdiendo mi verdadera vida. Me di cuenta que los políticos, artistas, deportistas, la gente más célebre en el mundo, no son felices por la clase de vida que llevamos. Y lo entendí, y cuando entendí que no era feliz, busqué ayuda, y ahora he conocido lo que es la felicidad. No te engañes, hermano. Reconócelo. El pecado que te ha atrapado, el pecado que te tiene agarrado, te ha hecho infeliz todos estos años. Pastor, alguien dirá: pastor, es que, pues en realidad, yo no sé cuál sea mi pecado. Pues yo te voy a decir algunas cosas para que te des cuenta. En medio de las pruebas nos podemos enterar cuál es el pecado que nos ha atrapado, hermanos. Cuando se funde un metal en el horno, altas temperaturas de fuego, sale hacia afuera, sale al exterior la nata. ¿Sabes de qué es esa nata? De la escoria, de lo que no sirve al metal. Cuando Dios permite que entramos a la prueba de fuego, sale la clase de basura que hay en nuestro corazón, hermanos. Sale ese pecado y Dios quiere que lo detectemos y que lo arreglemos. La prueba, no solamente la prueba, hermanos, la tentación también. Algunos se creen las blancas palomitas. Los que no quebran un vaso, pero quebran todos los platos y la vajilla completa. Pero el día que el diablo te tienta, te das cuenta cuál es tu pecado que te tiene atrapado. Ejemplo de esto: a mí me pueden poner enfrente de mí un plato de cocaína y ni siquiera la conozco,
ni me interesa, ni me importa, ni se me antoja. Me pueden poner un cartón de cerveza enfrente de mí, no me importa, no me interesa, no me llama la atención. Y algunos quizás te ponen una cerveza fría. Ay, es que somos débiles y estamos en el mundo y todos caemos, y te la agarras y te la tragas. Porque no has reconocido que eres un triste borracho y todavía estás atrapado ahí. Ay, pastor, esa palabra de triste borracho es ofensiva para mí. Un día me voy a ir de esta iglesia. Has ofendido más a tus padres, a tu esposa y a tus hijos. Eso es ofender a los que te aman y te quieren ayudar. ¿Están aquí, hermanos? Oh, pastor, yo estoy bien. Finges, hipócrita, engañado. Tú sabes bien, después de lo que estás escuchando, que hay un pecado que te tiene atrapado de hace muchos años. De hace muchos años. Perdóneme la ilustración, pero cuando yo era un niño, la televisión no era lo que ahora es. Cuando yo era un niño, me recuerdo que salía una monita de trenzas con un vestido muy dulce, muy tierna, con sus manitas atrás así, moviéndose, muy dulce. Creo que le ponían un pan tostado con mantequilla, no me acuerdo cómo se llamaba ese pan. Su cara se transformaba y abría la boca de hipopótamo. Se transformaba. Y hay algunos hombres aquí que pareces pura miel. Pero es interesante que te conviertes en un ogro. ¿Y sabes con quién? Con tu esposa. Y tu esposa puede dar testimonio. Mi esposo tiene años siendo el mismo ogro. ¿Por qué? Porque está atrapado en ese pecado. No se puede ser feliz. Ese lobo atrapado estaba siendo lastimado, impotente de poder llevar su vida normal, de correr, saltar, de cazar. Estaba atrapado. Y hermanos, usted no puede hacer la obra de Dios como Dios quisiera que le hiciera, porque estás atrapado. Número 3, hermanos. Para salir de esa trampa, de ese pecado, debemos estar muy conscientes que el pecado nos trae consecuencias, hermanos. Nos trae consecuencias. Y es donde algunos que se creen demasiadamente inteligentes y demasiadamente sabios piensan que lo que están haciendo no les va a traer consecuencias. Pero eso no es ser inteligente ni es ser sabio, es ser astuto. Pensando que la astucia humana puede liberarte de las consecuencias que el pecado te van a traer. Pero no te puedes liberar de eso, hermanos. Tarde o temprano, las consecuencias van a venir a tu vida, y si alguien quiere ser libre de ese pecado que le asedia, tienes que estar consciente de que el pecado nos trae consecuencias, hermanos. Nos trae consecuencias.
Tú puedes hoy estar feliz aparentemente. Puedes pensar que puedes vivir de esa manera, pero las consecuencias vienen. Tengo 30 años de predicador, hermanos. 30 años de predicador. He conocido a familias y hermanos y hermanas de esta iglesia, que vivieron como les pegó la gana, que llegaron a pensar, no pasa nada, los demás lo hacen, Dios nos comprende, esto no es tan malo, esto no es pecado, ¿dónde dice la Biblia? Podría mencionarte una tras de otra familia y decirte en qué terminaron. Te lo puedo decir. Es más, hermanos, hay una familia en esta iglesia ahorita que no quisiera que tuvieran que experimentar lo que otras familias han experimentado. No quisiera, hermanos. Pero si no les pasa nada, es que Dios no existe, o que Dios solapa nuestro pecado. Pero Dios sí existe, y Dios no solapa el pecado. Y quizás ustedes nunca se van a dar cuenta, pero su pastor se va a dar cuenta cuando les llegue el juicio de Dios a ellos. Y es a toda una familia completa, unos por pecadores y otros por alcahuetes. Les va a llegar. Y me darían ganas de ponerlos por ejemplo y decirles, ¿se acuerdan de esta familia? ¿Se acuerdan cómo vivían? ¿Se acuerdan cómo se mofaban? ¿Se acuerdan cómo se reían? ¿Se acuerdan? Pues mírenlos. Mírenlos ahora cómo están. Me acuerdo del pastor, un pastor allá en Chicago, hermanos. Parece que era su hijo mayor. Hermanos, el pecado lo atrapó. Se alejó de Dios, vivió en el mundo. Hijo del pastor. Hijo del pastor. Uno de los hombres más usados en Estados Unidos. El hijo, hermanos, vivía como si nada le fuese a pasar. Y su hijo agarró una motocicleta, creo que andaba tomado. La arrancó, chocó con un árbol, se despedazó, le hicieron no sé cuántas cirugías y se murió de todas maneras. Estaba la caja del hijo del pastor y el pastor quebrantado, dolido, su alma abatida, su corazón partido en pedazos de ver a su hijo varón despedazado allí en una caja. Y tuvo el valor de decirle a todos los jóvenes, aquí está el cuerpo de mi hijo, miren cómo terminó. ¿Alguien más quiere terminar como él? ¿Alguien se quiere revelar a Dios? ¿Alguien se quiere ir al mundo? Míralo, aquí está Él es mi hijo. ¿Quién sigue de ustedes, muchachos? No me faltan ganas de decirlo a mí también. ¿Quieres terminar como esta familia? Sigue sus pasos. Sigue sus pasos. Y yo no sé cuánto tiempo vaya a pasar en que yo los tenga que ver pagando su pecado que deliberadamente están cometiendo en estos días. Hermanos, debemos de estar conscientes de las consecuencias del pecado. Debemos, hermanos, aceptar entonces que necesitamos ser ayudados.
Miren, yo les decía de este lobo, estaba atrapado, quería soltarse, se jalaba y se lastimaba más su pata, se dañaba más su pata, se animaba para tratar de ayudarlo y él se resistía y se ponía feroz y se enojaba y sacaba los colmillos. Un animal irracional, hermanos, no se estaba dando cuenta de que lo querían ayudar. Tú no eres un animal, tú eres un ser humano racional, con inteligencia, capacidad de pensar y de discernir. ¿Y sabes qué? Dios quiere ayudarte. Como ese lobo irracional. Ay, es que el pastor me está predicando a mí, el pastor me la está echando a mí, el pastor ya la trae conmigo, el pastor no me quiere, el pastor y la iglesia. Eres un lobo que no entiendes que te queremos ayudar. Un lobo atrapado. Debes darte cuenta que necesitas ayuda. Mire, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, yo no sé cuántos hay aquí en este momento, hermanos, que ahora están conscientes de que hay un pecado que los tiene atrapados. Y ¿sabe por qué no quieren aceptar? ¿Saben por qué no buscan la ayuda? Porque dicen, ay, ¿qué va a pensar el pastor de mí? Es que el pastor tiene muy buena imagen de mí. Mi testimonio delante de él es muy bueno. Y si le digo con lo que estoy batallando, hermanito, ya lo sé. Ya lo sé. Y ahora todavía sé más que eso. Eres hipócrita. Que lo único que te gusta es tener buena imagen, aunque te estás pudriendo por dentro. Todos. O quizás haya unas pocas excepciones. Pero si analizan su vida, hay un pecado que te tiene atrapado. Las pruebas, las tentaciones, hacen que salga eso. Oh, ¿y qué tal de las ofensas, hermanos? Parece que eres tan buena persona, tan amorosa, tan cariñosa. Mire, yo he conocido a gente en esta iglesia, y perdóneme porque tenga que poner como ejemplo a mi propia iglesia, porque pues es donde más tiempo estoy. Hermanos que yo he conocido tan amables, hermanos, tan cordiales, de poca palabra, de poca relación social con la iglesia, de poca comunión. Pero tócales el pelo que les duele. No, hombre, me doy cuenta lo que son. Híjoles. No, hermanos. Y aquí hay algunos, hermanos, que no les han tocado su cabellito, que les duele. Y el día que se los toquen, se van a dar cuenta la clase de pecado que los tiene atrapados. Algunos, cuando menos, no son hipócritas, que dicen, no me toquen a mis niños, no te metas con mi esposa, no te metas con mi esposo, no te metas con mi casa. Cuando menos no son hipócritas. ¿Sabes? Otra cosa en la cual algunos de ustedes se deberían dar cuenta cuál es su pecado oculto, es cuando tú platicas con alguien que tiene éxito en su vida. Estoy ganando muy bien en mi negocio. Que te dicen, ¿qué sientes? Ya voy a construir la segunda planta de mi casa. ¿Qué sientes? No, estoy orgullosa de mi hija. Hay una hija que, caray, un regalo de Dios, es tan buena, mi hija. ¿Qué sientes? Miren, hermanos,
Yo he dicho esto y lo vuelvo a repetir y lo digo con confianza porque estoy con ustedes. Yo no soy Dios, pero yo conozco a mis ovejas. Y yo sé, hermanos, que hermanos aquí sentados me tienen envidia. Pastor, yo no. Pues así dijo Judas. ¿Seré yo? No, no. Mira, te veo la cara cuando al pastor le va bien. ¿Sabes por qué me corrieron de la iglesia donde yo prediqué 2 años? Porque el misionero americano que estaba ahí me dijo: Pastor Ávila, ganes el corazón de esta gente y cuando la iglesia crezca yo me voy. Y yo no busqué ganarme el corazón de ellos, hermano. Yo simplemente hice mi trabajo y la iglesia de 35 creció a 160. Y de repente me decían, hermana Connie, le decían a mi esposa, le compramos un refrigerador, pero que no sepan los hermanos. Hermana, le tenemos una estufita, pero que no sepan los misioneros. Hermano, tenga esta ofrendita, pero que no sepan los misioneros. Hermano, tenga esta despensa, pero que no sepan los hermanos. Y luego vieron que nos saludaban, que nos abrazaban, que nos amaban. ¿Y sabe qué sucedió? Salió a la luz su pecado que les tenía atrapados, la envidia. Y un día me dijo, pastor, usted se va y yo me quedo. Y dime qué ha pasado con esa iglesia hasta el día de hoy, después de 26 años. No ha pasado nada importante. Caras vemos, corazones no sabemos. La envidia te hace que te des cuenta cuál es tu pecado. Hermanos, y me es necesario tener que decir esto, hermano. Me es necesario. Si hermanos, si entre 12 que pastoreaba a Cristo había un Judas, ¿se imagina cuántos hay aquí? Yo oro siempre por mi familia como por ustedes, hermanos. Siempre estoy en oración. Estaba dando la clase en esta semana a los estudiantes y les platiqué esta historia de un jovencito que estuvo con nosotros, que lo aguantamos y lo aguantamos y lo aguantamos y lo aguantamos, mucho lo aguantamos. Y un día yo iba caminando hacia mi casa por el estacionamiento y el joven se me acerca y me dice, pensaba que me había estado tomando el pelo todo este tiempo, y se acerca a mí y me dice muy piadoso, y yo lo amo, hermanos, y quizás escuche este mensaje y sepa que es él. Yo lo amo a él y le mostré mi amor muchas veces, y se me acerca y me dice, pastor, ¿qué piensa usted de mí? Con una sonrisa, y me le quedé mirando a la cara, le dije, que tú eres ladrón, marihuano y mentiroso. Ahora no vengas a decirme qué pienso de ti, porque te lo voy a decir, Eso es lo que yo creo de ti. Y luego me dice, entonces, pastor, ¿por qué me ha aguantado sabiendo lo que soy? Le dije, porque si yo tuviera un hijo como tú y estuviera en otra iglesia con otro pastor, yo quisiera que aquel pastor tuviera paciencia con mi hijo como yo la tengo contigo. Por eso te aguanto. Pero yo he dicho esto, hermanos, aquí hay gente en este lugar, sentados ahorita, que les daría gusto que uno de mis hijos hiciera marihuano, o que uno de los matrimonios de mis hijos se divorciaran. Pastor, ¿puede haber un corazón tan diabólico? Sí, sí. Y es más, hasta sé quiénes son, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que tú has comentado me dice que tú eres. Es que si mi hijo fracasó, yo quiero que los del pastor también fracasen. Yo quiero que si tengo una Jezabel, que la hermana Connie también sea Jezabel. No, olvídate, ya no va a ser nunca Jezabel. ¿Por qué, pastor, su esposa nunca va a ser Jezabel? Porque yo no soy mandilón como tú, por eso nada más. Si fuera mandilón a lo mejor.
Tan grandote y tan mandilón, no te da vergüenza. ¿Y sabe qué? Todos los mandilones en esta noche ya se enojaron. Porque si tú no eres mandilón, tú no debes de enojarte. Y todas las Jezabeles ya se enojaron. Pero si tú no eres Jezabel, ¿para qué te enojas? Solitos se delatan, hermanos. Solitos. Ahora los que están pensativos, ¿seré yo? ¿Yo seré el que quiero que fracase la familia del pastor? Si ya sentiste algo, es que eres tú. Acepta la ayuda. Pide perdón a Dios. Si estás atrapado en ese pecado por años, dile a Dios: Señor, perdóname. Ya no quiero vivir más atrapado de este pecado. Libérame. No soy feliz, soy infeliz. Quiero ser libre, Señor. Y sabes, cuando tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona y te da gracia y poder para vencer ese pecado. Y hermanos, termino aquí. Cuando uno es libre de ese pecado, cualquiera que sea, vienen dos cosas a nuestra vida. Imposible que no vengan. Es la paz y es la felicidad. Y cuando tú experimentas estas dos cosas, tú ya no quieres estar atrapado nuevamente. Y si se te tiende la red, tú vas a hacer todo lo posible por no caer en la trampa. Seamos honestos. Seamos honestos. Aquí está mi mano, yo soy su pastor. Y yo no sé cuántas veces en mi vida, hermano, no por años, honestamente se los digo, no por años, pero yo he sido atrapado. Pero puedo decirles delante de Dios y de ustedes que yo soy libre. Yo soy libre. Pero hay muchos que no pueden decir lo mismo. Pero hoy puede serlo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por el poder de su palabra. Gracias por su Santo Espíritu. Oh Dios mío, en esta noche, denos la libertad de ese pecado, de egoísmo, de orgullo, de envidia, de avaricia, ese pecado sexual, la música, la pereza. Hay uno que usted sabe que ha atrapado a muchos. Por favor, Señor, bendiga esta invitación. Todos orando, hermanos. Todos orando. ¿Por qué no le dices a Dios en esta noche? Lo reconozco, Dios mío. Yo tengo uno. Lo reconozco. No solamente reconozco que estoy atrapado, sino reconozco que no me siento bien. No me siento bien. Me siento mal, la verdad. Perdóname. Quiero ser libre. Quiero la paz. Quiero ser feliz. He experimentado la paz en mi vida, la felicidad. Cuando fui atrapado o atrapada, la perdí. No quiero estar ahí. No más. Ahora, ¿habrá alguien en esta noche que dirá, o en esta tarde: pastor, yo estoy visitando esta iglesia, yo no sé a dónde voy si muriera hoy? Quisiera tener la seguridad de ir al cielo. Quisiera ser libre del pecado que me ha hecho tanto daño. Quisiera entregarme a Cristo hoy. Ore por mí, pastor.
quiero entregarme a Cristo. No soy salvo, no sé a dónde voy cuando muera, quisiera ir al cielo. Alguien levantará su mano y dirá: pastor, ore por mí. Alguien así. Hermano, dice la Biblia: y la verdad os hará libres. El apóstol Pablo predicó a cristianos. Fue a cristianos a quien les dijo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y del pecado que nos asedia. Orgullo, egoísmo, materialismo, pecados sexuales, avaricia, la música, la pereza, y ponle el nombre a los demás. Padre Celestial, gracias porque en esta tarde nos ha vuelto a hablar. Bendiga, Señor, este mensaje en nuestros corazones. Gracias en Cristo Jesús. Amén.